del instrumento, diríjome al guitarrón. Con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3. Del clavijero a los pies, la entrastadura elegante. 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Y este es el guitarrón chileno o guitarra grande. El guitarrón chileno tiene 25 cuerdas. Tiene acá en el brazo, en el clavijero, tiene 3 corridas de 7 cuerdas, lo que hace 21. Y de la caja del guitarrón al puente tiene 1, 2 y 3, 4 cuerdas que son los diablitos o tiples. Entonces 21 más 4 hacen 25. Las cuerdas 21 están agrupadas en 5 órdenes. El tercer orden tiene cuerdas, alambres y bordonas con 2 octavas. Esta es la cuerda más baja del guitarrón y esta es la cuerda más alta. Por eso este orden se le llama la requinta. El cuarto orden tiene alambres y bordonas, tiene 1 octava. Y el quinto orden también tiene alambres y bordonas con 1 octava. El guitarrón la caja del guitarrón es más alta que la de una guitarra, es mucho más grueso. Y normalmente el puente tiene sus cachos y sus puñales. Este instrumento existe solo en Chile, existe solo en la zona central de Chile. Provendría, se dice, de una mezcla entre la vihuela, que tenía 5 órdenes de cuerdas dobles, y la guitarra barroca, que tenía 5 cuerdas simples. La guitarra barroca era más acinturada con una sola perforación al centro. Su característica principal son los diablitos que van a cada lado del brazo, a cada lado de las cuerdas principales, y van desde las cajas del guitarrón hasta el puente principal. Son diablitos o tiples. Esta sería la característica principal que los diferencia de todos los otros instrumentos de cuerda. Se tienen nociones de las primeras registros, anotaciones que hay por el año 1700 en Chile. Entonces, a la fecha tiene 320 años de existencia. Y eso es lo que está anotado, porque podría haber guitarrones antes de eso. Pero vamos a considerar que la fecha del nacimiento del guitarrón es por el 1700. Una de las cosas principales que se tocan con guitarrón es canto a lo humano y a lo divino, en décimas. Y el canto a lo divino se refiere a temas bíblicos. En este caso voy a hacer una décima por el hijo pródigo, con una entonación que usaba Lázaro Salgado y que además está en tono menor, ¿cierto? Y para tocarla en tono menor, yo hice una transposición de los diablitos para que me acompañen en tono menor. El anciano un día en el balcón muy penoso, cuando vio a un andrajoso que a su hijo se parecía. Rebosante de alegría, abrazó al desventurado, él contento
esto, Padre amado, vengo a pedirte perdón y de ti la protección, buscando necesitado, buscando necesitado. El canto a lo divino y a lo humano va significando que con el guitarrón se tocaban tanto eso como otras cosas. El guitarrón no lo tocaban solo los misioneros que tocaban y que hacían las ceremonias religiosas, sino que también había trovadores y juglares en esta época de la colonia que tocaban guitarrón y que también improvisaban, tocaban romance y cuando aparece la cueca muy posteriormente, también se acompañan canciones, tonadas y cuecas. Dentro de las cuecas se acompañaba la cueca con guitarrón y también se tocaban cuecas instrumentales. Y estas sonaban más o menos así. Los diablitos o tiples del guitarrón son unas cuerdas que salen de la caja al puente del guitarrón. Son unas cuerdas cortitas que se afinan mucho más alto que las cuerdas normales. Se tocan acompañando las entonaciones y se afinan en la tónica y en la dominante. Normalmente, esa es la afinación y se ocupan para realzar las entonaciones y los cantos. Voy a hacer una pequeña muestra solo de toqueos de diablitos con una melodía muy sencillita, pero van a captar cómo los diablitos le producen un toque especial y mágico a la música que sale del guitarrón. Hay que tocar los diablitos en el guitarrón. Si uno no toca los diablitos, es otro instrumento. Puede ser vihuela o guitarra barroca. Pero el guitarrón, como tiene diablitos, hay que usar el recurso diablito. Con el guitarrón, entonces, no solo se cantaba lo humano, lo divino, también se acompañaban tonadas, también aparte de romances y otras canciones. Por ejemplo, una tonada punteada. A orillas del pajonal hizo la perdiz su nido, por no haberlo hecho en altura se le ausentó su marido, por no haberlo hecho en altura se le ausentó su marido.
Y así estamos llegando a terminar esta presentación de este hermoso y poderoso instrumento que es el guitarrón chileno. Hay muchas interrogantes que se tienen del guitarrón. Más adelante trataremos de ir resolviendo o ir planteando algunas explicaciones a todos los amigos que vamos tras la senda del guitarrón chileno. Así se muestra, señores, este instrumento especial de sonoro sin igual, de sonoro sin igual, de alambres y de bordones. Cuando se escuchan sus sones, siempre llama la atención. No tiene comparación. Su sonoro tan bonito. Cuando cantan los diablitos, cuando cantan los diablitos, nos deleita el guitarrón. Cuando cantan los diablitos, cuando cantan los diablitos, nos deleita el guitarrón.